Este trabajo de fin de máster se ha desarrollado en base a lo que se ha propuesto en el primer avance que se había entregado. Entonces, ya previamente se había definido lo que es la temática y también las especialidades preventivas. Adicional a eso, lo que se puede mencionar es que, al igual que en cualquier otra investigación, es fundamental seguir el planteamiento inicial, en el sentido de que desde la etapa inicial ya se había establecido el resumen, en el cual básicamente se propone como parte de la investigación revisar una gran cantidad de fuentes bibliográficas entre artículos científicos y libros en los cuales se analizan las diferentes metodologías de evaluación de riesgos que existen. Entonces, una vez que se hace esta revisión, se empieza a analizar cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas para finalmente establecer las más adecuadas o cuáles son las más útiles dependiendo del puesto de trabajo. Entonces, eso es básicamente lo que se ha desarrollado en la parte de introducción. De igual manera, a diferencia de la primera versión, lo que se hizo fue ir fundamentando cada una de las cosas que se dice con diferente bibliografía que se había ido encontrando. Entonces, bueno, esta parte lo que se recomendaría es simplemente dar una lectura para tener claro de qué se trata el proyecto. Entonces, aquí en la parte de objetivos, creo que es lo fundamental porque en el objetivo nos proponemos a dónde queremos llegar. En ese sentido, lo que se ha establecido es que el trabajo de fin de máster en sí se relaciona con analizar diferentes metodologías para la evaluación de riesgos higiénicos y ergonómicos en un puesto de trabajo. Entonces, un objetivo general se compone de los elementos qué, cómo y para qué. El que está marcado ahorita se constituiría en el qué de la investigación. ¿Cómo se va a alcanzar eso que se propone? A través de la revisión sistémica de información asociada. Entonces, como lo decía, se va a revisar diferentes fuentes de información, o más bien ya se revisó artículos científicos, libros y revistas indexadas de donde se obtuvo datos relacionados con las metodologías de evaluación. Entonces, ese sería el cómo, la revisión sistémica. ¿Para qué vamos a realizar esto? Con el fin, se hace con el fin de establecer el método de evaluación de riesgos laborales más adecuado. Entonces, ya en la parte de resultados de esta investigación se presentan algunas metodologías de evaluación, donde se va indicando, por ejemplo, que una evaluación o un método es útil cuando la empresa es pequeña, otros métodos son útiles en cambio cuando las empresas son grandes, por ejemplo. Entonces, esa clasificación o esa revisión de ventajas y desventajas se presenta en los resultados de esta investigación. Entonces todo esto se hace obviamente para ayudar a los técnicos de prevención a que se pueda escoger las metodologías de manera más oportuna. Entonces simplemente lo que se recomendaría es leer la parte de resultados. Hay algunas metodologías, cada una de ellas presenta sus principales ventajas y en base a ello poder seleccionar la que mejor convenga dentro de una empresa. Entonces, de igual manera es fundamental tener claro ese objetivo general. De igual manera, los objetivos específicos. Es importante cumplir uno por uno. Entonces, lo más importante es determinar las metodologías de evaluación de riesgos higiénicos y ergonómicos más convenientes. Todo esto de aquí está identificado en la parte de resultados. Aquí el segundo objetivo específico es identificar los riesgos ergonómicos más recurrentes en las empresas. El cumplimiento de este objetivo específico está detallado en la parte de antecedentes. Ahí se ha hecho una revisión de diferentes conceptos de palabras relacionadas con riesgos higiénicos y ergonómicos y de igual manera, más allá de identificar únicamente a los riesgos presentes en las empresas, también se ha podido identificar las enfermedades profesionales asociadas a estos riesgos. Entonces, como decía, para dar cumplimiento a este objetivo se tiene redactada alguna literatura dentro de la parte de antecedentes. El tercero dice organizar las metodologías de evaluación de riesgos de acuerdo con el trabajo que realizan los empleados dentro de las empresas. Entonces, dentro de la revisión que se hizo de las metodologías, se analiza que en la parte de riesgos higiénicos hay tres tipos, los biológicos, los químicos y, bueno, el otro se me pasa por alto, ya revisaríamos en la parte de antecedentes. Entonces, las metodologías también se relacionan con ir buscando alternativas para contrarrestar estos riesgos que yo mencionaba.
Entonces sí se ha hecho también esa organización para ir analizando esos diferentes factores. Bueno, ya me acordé, son los riesgos físicos, los químicos y los biológicos. Entonces, esos son los tres factores que hay que ir mitigando o hay que tratar de prevenir a través de las metodologías. Entonces, de esa manera se ha procedido a organizar la investigación o más bien los contenidos que se han ido recopilando como parte de la investigación. El cuarto objetivo específico dice sintetizar las ventajas más relevantes de las metodologías de prevención de riesgos higiénicos y ergonómicos más convenientes. Entonces, para esto de las ventajas se ha preparado una tabla a manera de resumen donde se ve algunos criterios positivos de las metodologías que se han recopilado. Y estas ventajas están ubicadas en la parte de conclusiones. Entonces, de esa manera es como se ha procedido a dar cumplimiento a los objetivos, que se podría considerar que son adecuados los objetivos que se plantearon porque ya fueron sometidos a una primera revisión. Recordamos que este objetivo número 4 nos habían pedido cambiar, entonces una vez hecho la modificación, se ha procedido a realizar la investigación para satisfacer los 4 objetivos específicos y de igual manera el objetivo general. Entonces es por ello que se cree que la investigación ha sido desarrollada de manera adecuada. Ya en la parte de antecedentes, como lo mencionaba, se ha hecho una revisión sistémica, se parte haciendo un análisis de lo que es la historia de la prevención de riesgos laborales. Entonces se analiza inclusive desde los inicios de la historia de la humanidad. Ahí habría que ir leyendo para ir comprendiendo cada uno de esos aspectos que se han revisado. Pero como decía, en la parte de antecedentes se habla netamente de la historia. Por ejemplo, épocas medievales, la Edad Moderna, se cita a Bernardino Ramazzini, de lo que recuerdo era la persona que inició con esto de la prevención de riesgos laborales. Entonces se hace una revisión histórica en primera instancia para tener claro el punto de partida. Siempre es conveniente en la parte de antecedentes revisar cómo se ha ido desarrollando la temática que se propone a lo largo de los años y luego ya centrarse únicamente en lo que es la parte actual. Entonces, igual cada uno de estas investigaciones o de esta literatura que se ha podido recopilar está con su respectiva fuente para evitar problemas con lo que tiene que ver en la parte del plagio. Entonces, así por ejemplo, acá se tiene datos de 1919, acá ya se tiene del año 1999. Igual ya empiezan a aparecer las normas ISO, se empiezan los estándares para prevenir. Entonces, todo eso se tiene en un inicio dentro de los antecedentes. Luego de eso ya se empieza a dar cumplimiento a lo que es el objetivo de identificar los riesgos higiénicos y ergonómicos más recurrentes, o sea, los que casi siempre se repiten en las empresas. Para ello es conveniente tener la parte de la seguridad y salud ocupacional claro. Entonces aquí igual se han ido generando diferentes gráficos. Aquí lo que se puede ver es que es elaborado por el investigador. Lo que nosotros hicimos fue leer alguna literatura, entender los procesos, entender los conceptos y luego generar gráficos para que la tesis no sea tan monótona. Toda esta información que se genera obviamente tiene un sustento bibliográfico, el cual está adecuadamente citado. Entonces, bueno, ahí de pronto en la tutoría algo que se podría mencionar es que conversar con la tutora y revisar si es adecuado esta cita que se ha hecho a las imágenes. Entonces, eso se podría ir corroborando conjuntamente con ella. Entonces, igual se va analizando dentro de antecedentes la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, aquí están los riesgos que se dan en las empresas. Son algunos, ¿no? Los físicos, químicos, higiénicos, todos los demás, pero en esta investigación lo que se hace o lo que se ha propuesto es centrarse en los riesgos higiénicos y en los riesgos ergonómicos. Entonces se va haciendo una aproximación de lo macro a lo micro. Entonces se va revisando todos los conceptos a nivel general y poco a poco vamos cerrando la investigación hasta recaer en nuestra propuesta que son riesgos higiénicos y riesgos ergonómicos. Entonces, justamente como decía, hay que leer porque la redacción es bastante, qué sé yo, detallada, podríamos decirlo, para que conforme se va avanzando en la lectura se puede ir comprendiendo la idea de este trabajo de fin de máster. Entonces, por ejemplo, acá ya se tiene una clasificación de los accidentes de trabajo. Por ejemplo, en este caso es una tabla que no se creó, no la creamos nosotros, entonces igual acá se pone la respectiva fuente para evitar la cuestión de plagio.
Entonces acá se ven algunos factores de riesgo laboral. Y como decía, poco a poco nos vamos adentrando a nuestra temática. Aquí ya se tiene en cambio lo que son los riesgos higiénicos. Se tiene conceptos, los cuales, como decía, han sido tomados de fuentes y se empieza a hacer un análisis. Una vez que ya se tienen los riesgos higiénicos, aquí podemos decir que se está dando cumplimiento al objetivo que decía identificar los riesgos más recurrentes. Entonces aquí podemos ver inclusive esos riesgos higiénicos asociados a las enfermedades laborales, como son alergias, tumores y los que están detalladas en esta gráfica. De igual manera aquí se puede visualizar la fuente y el título de la figura. Aquí se ha puesto de igual manera los riesgos higiénicos más recurrentes en las empresas son los agentes químicos, físicos y biológicos, como lo decía anteriormente. Se hace de igual manera una especificación más a profundidad. Se llega luego de analizar los riesgos ergonómicos, inclusive se hace un análisis de lo que son los agentes químicos, físicos y biológicos. Entonces ahí se va igual viendo diferentes factores como el polvo, el aerosol, el líquido. Entonces se va haciendo un análisis, como lo decía, desde la parte macro a la parte micro. Entonces aquí igual se tiene agentes biológicos y luego de haber revisado lo que tiene que ver con riesgos higiénicos, ahora se hace un acercamiento a lo que son los riesgos ergonómicos. Entonces aquí se tiene igual diferente literatura asociada a los riesgos ergonómicos, se tiene las enfermedades profesionales a los riesgos ergonómicos, se hace una clasificación de los tipos de riesgos ergonómicos, y aquí podemos ver la ergonomía geométrica, tenemos factores, entonces se hace, como yo decía, un detalle de cada uno de los elementos asociados a esta parte de los riesgos ergonómicos. Aquí se tienen los riesgos ergonómicos más recurrentes para dar cumplimiento al objetivo específico número 2. Entonces aquí se va viendo se puso igual, como decía, gráficas con las cuales se pueda romper un poco el esquema que se tiene únicamente texto. También se va combinando con gráficas para que sea un poco más lúdica, inclusive al momento de leer este trabajo de fin de máster. Entonces ahí tenemos todo lo relacionado con los riesgos ergonómicos. Entonces, obviamente para poder hacer un análisis de un puesto de trabajo hay que tener claro cómo se diseñan los puestos de trabajo, analizar la importancia de la ergonomía en los puestos de trabajo y ya se empieza a ver también normas. Ya, entonces, igual se ve otra norma ISO, la 2600. Aquí está la manera en cómo se pueden identificar los peligros, porque la idea de este TFM es analizar la parte de la prevención de los riesgos. Entonces es evidente que es importante tener claro cómo identificar los peligros. Y también aquí se tiene la manera en cómo se priorizan los riesgos laborales. Entonces, de esa manera se hace la parte de los antecedentes, que netamente es una revisión sistémica partiendo por la parte histórica hasta llegar a un detalle de lo que son los riesgos higiénicos y los riesgos ergonómicos. En la parte de la metodología, de igual manera, es algo que ya se presentó en primera instancia y que fue aprobado por la tutora. Entonces, se considera que no van a haber objeciones de parte de ella respecto al trabajo que se ha realizado. Y básicamente lo que se decía es que la metodología es de corte cualitativo. Entonces en esta parte hay que tener claro que hay dos enfoques que se pueden seguir al momento de hacer una investigación. Un enfoque es el cuantitativo. Obviamente cuantitativo viene de números, de cantidades, que no es el caso de este proyecto. Y el otro es el cualitativo, que es netamente hacer una revisión sistémica, como es el caso de este trabajo, en el cual se ha recopilado diferentes teorías, diferentes conceptos de otros autores que han sido publicados en libros, en artículos, tomar todas esas referencias literarias, científicas, hacer un análisis sistémico y resumirlas en un trabajo de fin de máster como es el que se está revisando en este momento. Entonces, como decía, el análisis netamente es cualitativo y aquí se explica cómo se ha realizado. Entonces, el método básicamente es analizar gran cantidad de información, analizar de igual manera aspectos generales y llegar a un detalle exclusivo y específicamente de la parte de riesgos higiénicos y riesgos ergonómicos. Acá en la parte de resultados, en cambio, ya se presenta todas las metodologías que se han podido encontrar